por eso le damos la bienvenida a nuestro invitado Luis Herrera, es jefe del Gabinete de Asesores del Mininter. Muchas gracias, bienvenido, éxitos. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Hoy día hemos amanecido con esta sorpresa, la renuncia del ministro del Interior, Walter Ortiz. Las razones no las sabemos, pero creo que lo trascendente y por el cual él será recordado es por desactivar el equipo de policías que trabajaba con el EFICOP. Bueno, y en este caso por asumir el costo de la decisión que tomó, ¿no? Yo siempre he señalado que los ministros de Estado tienen la facultad y para eso asumen el cargo de tomar decisiones en función a la estrategia que quieren plantear. Si el ministro tomó la decisión de desactivación en el marco de una estrategia que él planteaba implementar, se justificaría la acción. Lo que estuvo mal, a mi entender, fue el comunicado después de la resolución. Porque en el comunicado sí se incurren en errores de carácter técnico al señalar de que la resolución primero no tenía un fundamento legal válido por cuanto ese comunicado utiliza normativas relacionadas a la elaboración y creación de unidades orgánicas con carácter permanente en las organizaciones públicas. Y esta resolución, que es la que se cuestiona, la que se hizo durante el año 2022, estando el ministro Mariano González y quien habla como jefe de gabinete, es un acto de gestión. O sea, implica mover personas de un puesto a otro. ¿Por qué? Porque hubo un pedido justamente del Ministerio Público. No olvidemos el contexto de la época. Acababa de asumir la nueva fiscal de la Nación, en esa época la doctora Benavides, organizó el equipo de fiscales para la investigación de los delitos contra el poder y pidió pues obviamente el apoyo del personal policial. La designación que se realizó a través de esta resolución, como señalo, es cambiar de colocación a un personal policial de un lugar a otro y con la autorización del comandante general de la policía de ese momento. Entonces, la decisión que tomó el ministro hoy día renunciante Ortiz, si bien es cierto, perfectamente legal dentro de las facultades que él tiene, creo que cometió el error de iniciar innecesariamente un conflicto donde no tenía que haberlo. Y que luego existieron declaraciones como del ex ministro del Interior, aquí en Exitosa, de Carlos Morán, diciendo y hablando con pruebas incluso de la injerencia de la presidenta de la República, Dina Boluarte, por las investigaciones contra su hermana. Y es por eso que viene la reacción de la población y de algunos políticos que en la política nacional, al menos aquí en el Perú, no hay coincidencias, que eso sería parte de una estrategia del gobierno de la presidenta Boluarte. El gran problema que tenemos es que seguimos sin separar lo político de la parte de la gestión. O sea, de lo técnico. De lo técnico. Aquí lo que se trata es que el ministro del Interior, que juramente este cargo, hoy día tenga claro que tiene tres grandes retos que llevar adelante. En primer lugar, el fortalecimiento de la Policía Nacional del Perú a través de lo que es el impulso del programa estratégico Mariano Santos. En segundo lugar, el fortalecimiento de la actividad de inteligencia, contrainteligencia e investigación criminal en la policía. Y en tercer lugar, la lucha contra corrupción dentro de la propia policía. Esos son los tres grandes pilares que todo ministro de Estado en la cartera de Interior tendría que llevar adelante. Entonces, cuando los ministros se enfocan más en la parte política negativa, es decir, en el pleito, en que el cuestionamiento, en que el otro ministro hizo mal, en que mi antecesor fue malo, y no aporta, y no nos centramos en los objetivos que la ciudadanía quiere, entonces ahí estamos en problemas. Por ejemplo, hoy día se ha promulgado esta norma de legítima defensa. Ese es un tema central que hay que debatir, y la modificación del modelo garantista, que es lo que a mi entender está creando un ambiente de impunidad que lo que ha generado en el tiempo es el crecimiento de la delincuencia. Es un tema que vamos a profundizar más adelante, pero lo que la población sabe en ese momento del día de hoy es que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte tiene ya 5 ministros del Interior que no han dado resultados. La inseguridad ciudadana es la principal problemática que tenemos como país, no solamente por el lado social, sino por el lado económico, porque los emprendedores, la gente que saca adelante este país, son víctimas de delitos como extorsión que vienen creciendo. Eso es lo que a la población le preocupa. ¿Quién es el siguiente ministro? Y cómo un gobierno que recién tiene algunos años puede tener 5 ministros y el último en menos de un mes.
Efectivamente. Casi año y medio tiene ese gobierno la esa es presidenta la Boluarte. preocupación. Todo cambio es una oportunidad. Yo creo que esta es la oportunidad que tiene el gobierno de cambiar el perfil del ministro del Interior. Los últimos ministros del Interior han sido oficiales generales en retiro de la policía, tienen todo mi respeto como oficiales, pero creo que han equivocado su rol. Siempre se han considerado supracomandantes generales de la policía y eso no debe ser así. Creo que esta es la oportunidad de que el gobierno ponga al mando del Ministerio del Interior a un civil, ¿no? Que venga con una propuesta, como digo, sobre estos tres ejes y que ingrese al debate político positivo con los actores como por ejemplo presidente del Poder Judicial, fiscal de la Nación, Tribunal Constitucional, INPE, para modificar el modelo garantista como le he señalado. Entonces, veamos esta situación de la renuncia del ministro Ortiz como una oportunidad. Yo creo que el gobierno tiene que verlo como una oportunidad y cambiar ya de una vez el rol el perfil del ministro del Interior y apostar pues por un civil que tenga conocimiento del sector, que ya tenga experiencia comprobada en él mismo y que obviamente llegue pues con un plan bajo el brazo, porque no estamos en tiempos de experimentación. Según su expertise, el trabajo de la policía articulado está dando frutos porque lo que ve la población, lo que conoce, lo que percibe es que no se está realizando un correcto trabajo, no hay suficientes policías, no hay logística, no hay presupuesto, no tenemos seguridad. Y ayer dábamos una cifra importante que en el presente año cerca de 1.500 policías van a ser retirados por graves denuncias y por faltas graves. Efectivamente, por eso decía, un pilar fundamental del nuevo ministro en el plan de trabajo que tiene que implementar es justamente la lucha contra la corrupción interna de la policía. No olvidemos que la policía tiene aproximadamente 150.000 hombres, de los cuales 1.500 están siendo identificados con estas actividades negativas y pueden haber más seguramente no identificados. Entonces es fundamental fortalecer la contrainteligencia en ese sentido, ¿no? Pero como digo, la ciudadanía, ¿por qué es que siente que no se avanza? Porque ve pues que un delincuente es detenido y que al día siguiente o a la semana sale liberado por un fiscal. Ve que hay un corrupto que está siendo enjuiciado y que han pasado 7, 8 años y no hay nadie sentenciado. Entonces, la policía, con las limitaciones presupuestarias que tiene, las limitaciones de infraestructura, equipamiento y tecnología que tiene, hace su trabajo. Hay muy buenos policías, hay muy buenos investigadores, ¿no? Pero tenemos que darle apoyo y ese es el rol político del ministro. O sea, no puede ser que la policía capture a un delincuente 17 veces y que esta persona salga libre. Entonces, por eso digo que el gran tema, el gran reto del nuevo ministro del Interior es discutir la modificación del modelo procesal garantista y de una vez ir a un modelo procesal penal de lo que se conoce que el derecho del enemigo, donde el delincuente sea en el Perú tratado de manera severa. Por eso hablaba de lo positivo de la aprobación hoy día de la nueva ley de legítima defensa, porque quita esa mala práctica que había de tener de manera preventiva a gente que lo que había hecho era defender su vida o su propiedad. Y entonces creo que es un primer buen paso que se ha dado, pero esperemos, pues, como digo, que el gobierno asuma esto como algo, como una oportunidad de cambio, haya un ministro civil con una propuesta estratégica clara, que conozca ya el sector, y cesemos ya de una vez de esta guerra de facciones políticas que al único que beneficia es al delincuente, porque mientras que nosotros nos estamos peleando al interior de las fuerzas políticas, la gestión pública se detiene, no avanza, el único que se aprovecha pues es el delincuente y el corrupto. Y lo que ve la población es el caso ya conocido del policía Elvis Miranda, que podría regresar a la cárcel por actuar en legítima defensa contra una persona que ya está completamente comprobada de que estaba cometiendo una acción ilegal, que era un delincuente peligroso. Por eso hay muchas personas que consideran que hay que mantener el modelo garantista, pero el modelo garantista se hizo para una sociedad en la cual la delincuencia ni era tan numerosa, ni era tan brutal y violenta como la delincuencia que tenemos nosotros actualmente. O sea, no podemos estar pensando que vamos a enfrentar la delincuencia echándole pues pétalas de flores. Eso es imposible. Nuevamente, lo único que crece en el país es la impunidad. Y cuando crece la impunidad, crece la delincuencia.
Por tanto, nosotros, ¿qué se tiene que trabajar hoy día? 3 componentes muy claros. El primer componente es el componente de la investigación criminal, la identificación, la ubicación y la captura de las personas. Ahí viene la gran modificación. Tenemos que entregarle el rol de la investigación criminal a la policía y el Ministerio Público se debe quedar en el rol solamente de verificador de la legalidad, porque el involucramiento del Ministerio Público como director de la investigación criminal a lo largo de estos años lo único que ha ocasionado es que la investigación criminal se achate, pierda fuerza. Hemos registrado en la semana aquí en Exitosa 2 delitos que hace muchos años jamás hubieran ocurrido aquí en territorio nacional: el dejar explosivos en la puerta de colegios. Claro. Y luego la extorsión y cobro de cupos a un padre de una parroquia. Imagínese usted. O sea, lo que pasa es que nos lo imaginamos porque, ¿qué sucede? Cuando la investigación criminal depende de un tercero que está lejano al hecho delictivo, porque el Ministerio Público, el fiscal está pues en su oficina, ¿no? Entonces la policía tiene que hacer todo el trámite de la coordinación. Mientras que se hizo toda esa coordinación, el delincuente ya se fue, el delincuente no espera. Hemos perdido fuerza, hemos perdido calidad en el trabajo de investigación criminal por la participación del Ministerio Público. El segundo punto que tenemos que entrar a trabajar desde un plan estratégico sólido en el Ministerio Interior es la modificación de los plazos procesales. O sea, ¿cómo no va a haber impunidad si un delincuente ve que pasan 7, 8, 9 años y no hay nadie sentenciado en los principales casos de corrupción? Cuando pasan 5, 6, 7 años y no hay sentenciados, por ejemplo, en casos de lo que son bandas organizadas. El modelo procesal o los ha conocidos fallado. Búnker, ¿no? La policía hace su trabajo operativo, arriesga su vida y luego son liberados. Mire, lo más triste es que nosotros como país, como sociedad, tenemos experiencia. Nosotros no tenemos que recurrir a El Salvador ni a ninguna otra experiencia para saber cómo manejar las cosas. En los 90 lo hicimos mejor que nadie. Sabemos lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Y el tercer componente de la estrategia de lucha contra la delincuencia son los penales. O sea, tenemos que dejar, lamentablemente, para lo que es crimen organizado y los delitos de alta ferocidad, esta concepción garantista de que los penales tienen un efecto resocializador. ¿Qué resocialización le vamos a hacer a personas que tienen pues 4 o 5 homicidios encima? Que le cortan los dedos a un pescador simplemente porque no le encuentran nada que robar. Los datos, la información nos lo dice. Por ejemplo, los sicarios con menor edad tienen 13 años. 13 años y ya tienen 1, 2, 3 homicidios. O sea, la concepción de la resocialización, como se planteó en el siglo pasado, no se ajusta a la realidad de la sociedad. Señor Herrera, vamos a habilitar líneas telefónicas, por favor. Claro, vamos a invitar a los oyentes televidentes de Exitosa que sean parte de esta entrevista, de esta conversación, que puedan plantear de repente alguna opción, alguna llamada propositiva, o si desea comentarnos algún hecho de criminalidad que los haya indignado, también son bienvenidos a poder comunicarse con Exitosa a través de los números 251-9422 y el WhatsApp 940-800-800. Y si hablamos de humanizar la noticia, conozco el caso de una adolescente de 13 años que vio y observó un asesinato en el Parque Ceres en el distrito de Ate. La traumó de tal punto que ya pasaron 2 años y esa adolescente no sale de su casa, está llevando una terapia intensiva. Claro. Tiene un ataque de pánico y ha quedado traumatizada. Esperemos que no de por vida. De esa forma, no solamente física, económica, sino emocional, nos afecta la inseguridad aquí en nuestro país. Así es. O sea, mire, desde el punto de vista del interior, el trabajo es evidentemente operativo para el combate contra el delito. Pero hay otros sectores que también tienen que intervenir en esta situación, en lo que es la parte de la prevención. Por ejemplo, ahí por lo que usted está señalando es la intervención, por ejemplo, del Ministerio de Salud en los componentes necesarios para darle el apoyo a estas víctimas, ¿no? Aquí entra, pues, por ejemplo, aquí es donde, en el componente de la prevención, es donde se siente la necesidad de que la economía funcione. Porque ¿cuál es la mejor forma de poder atacar la delincuencia? Creando puestos de trabajo, sacando a la gente y sobre todo a los jóvenes de la necesidad o del riesgo de caer en las manos de la delincuencia. Y por eso le pido que se pongan los audífonos, por favor. Estamos aquí en los estudios de Exitosa con Luis Herrera, el jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior. Le damos la bienvenida a la primera comunicación. Hola, buenos días.
Buenos días, señorita. Le hablo a Edilberto de Arequipa. Edilberto, bienvenido, lo escuchamos. Me da gusto escuchar exitosa, señorita, porque ustedes tocan los temas de la realidad nacional en que vivimos con la presidenta que tenemos tan mentirosa, tan falsa, que realmente da vergüenza esa señora. Quería decirle sobre la seguridad ciudadana. Señorita, en vez de estar gastando en motos, patrulleros, ¿por qué no se construye una cárcel en Chayapalca, en Puno, tipo Bukele, y ya no exista la ley de la fragancia? Todo aquel que arrebate un celular lo lleven a un cuartel y junten 40, 50 y en avión se los lleven a esos señores, y que ya no haya fiscales, abogados y tanta cosa para enseñarles a esos malditos delincuentes que ya basta. Entonces encerrarlos ahí y que no tengan derecho ni a visita mensual, para que aprendan a vivir como gente y respeten al Perú, señorita. Muchas gracias. Saludos para Arequipa. Vamos con la siguiente comunicación. Hola, buenos días. Aló, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Bienvenido, exitosa. Bueno, felicitarlo por la radio, que exitosa todos los días escucha al señor Nicolás Lucar y a usted también, señorita. Muchas gracias. Mi opinión es, el señor ministro que ha renunciado, él sabe lo que se le viene. Ahorita prácticamente la señora presidenta está cuestionada, entonces él sabe lo que se le venía, por eso ha tenido que renunciar. Y a estas alturas no creo que haya otra persona que se arriesgue a ser ministro de esta señora presidenta. En cuanto a la delincuencia, señorita, es que los abogados de la delincuencia es el Ministerio Público, ellos son. Entonces lo reciben billetes, plata por debajo de la mesa y ellos salen libres, y los delincuentes saben. Y saben que la policía está de manos atadas. Si un policía dispara a un delincuente, el policía es procesado. Eso, ¿dónde estamos, pues, señorita? Entonces es por eso que los delincuentes se ríen de todos, de nosotros. Lamentablemente así estamos en el Perú. Todo eso tiene que cambiar en nuestro Perú para que todos vivamos en paz y tranquilidad. Muchas gracias. Gracias por la llamada. Su opinión. Pero comparto la línea de lo que han dicho los ciudadanos, lo que señaló el ciudadano de Arequipa. Es lo que todos creemos, basta ya. Él hablaba, por ejemplo, de nuevos penales y de que los delincuentes ya no hagan... Eso ya se hizo en el Perú en los años 90, eso se llama el régimen celular cerrado. Es decir, solamente 23 horas en celda y 1 hora de paseo en el patio. Así es como fue el régimen penal, por ejemplo, del penal de máxima seguridad de la base naval del Callao hasta el año 2000, con los delincuentes terroristas. Entonces, ya tenemos esa experiencia. ¿Y funcionó? Sí, claro. Creo que todos habría que replicarla, ¿no? Es que nuevamente nosotros como país no tenemos que recurrir a nadie, ninguna experiencia extranjera para saber cómo enfrentar. ¿Cuál es el tema? Decisión política. O sea, acá dijo el colega que llamó al final que nadie podría aceptar ser ministros hoy por hoy. O sea, si uno va a asumir una función pública sin saber lo que tiene que hacer, ¿no? Solamente por ocupar el cargo, entonces sí se va a meter en problemas. Pero si un funcionario está asumiendo un cargo porque tiene el objetivo claro, hay 4 cosas que tiene que tener siempre todo funcionario: liderazgo, planes, metas y equipo de trabajo. Entonces, por eso decía, no estamos para experimentar. El nuevo ministro tiene que tener esos 4 temas muy claros. Él tiene que saber que está llegando al ministerio para poder iniciar la lucha frontal. Claro, es bien fácil decirlo, pero ¿cómo? Modificando el modelo procesal penal. Mientras que no modifiquemos eso, nada va a cambiar. ¿Por qué? Porque la policía sigue interviniendo al delincuente y el delincuente sigue saliendo. Muy bien, vamos a darle la bienvenida a la siguiente comunicación. Hola, buenos días. Buenos días, Sandra de Magdalena. Bienvenida, le Mira, escuchamos. aquí tengo mi opinión referente a todo lo que sucede. Lamentablemente estamos en una situación, en una crisis total, donde la presidenta debería renunciar, definitivamente. Esos cambios de ministros y cambios de ministros en el gobierno de Castillo era lo mismo. Y todos salían a criticar. Vacancia,
porque no sabe dar, porque no sabe esto, porque no sabe el otro, que es un burro, que es un no sé qué, que no es un no sé cuánto. Ahora, esa derecha radical, disculpe las palabras, bruta y achorada, no dice nada y todos se quedan callados. Eso es lo más lamentable de esta situación. Ahora el ministro cambia, sabe lo que se le viene. La presidenta, con el ejemplo, ¿qué podemos dar, señorita? Está en todas sus joyas, sus estéticas, en cosas superficiales. ¿Qué ejemplo tenemos ahí? Y de la policía, señorita. Eso no es desde ahora, esto es desde antes. Cuando uno va a hacer una denuncia a la policía, a la comisaría, que no hay papel, que no hay gasolina, que cómo es, señora, cómo es la cosa, su propinita. Ahorita nomás no son las noticias, están agarrando bandas y dígame usted, esas bandas, los delincuentes policías extorsionando. La otra vez también otra denuncia donde estaba pidiendo su cuota para el coronel, tenían que estar todos allí. Bueno, y prueba de sus palabras está esta operación que se hizo contra los cómicos de Apolo, que eran miembros de la Policía Nacional. Sí, mire, yo en principio siempre voy a defender la actuación de la policía. A mí me consta que la policía, la gran mayoría de policías tienen un compromiso determinado y firme con la lucha contra la delincuencia. Pero hay obviamente malos policías. Por eso decía, es fundamental que en la estrategia del nuevo ministro, uno de los componentes fundamentales tiene que ser potenciar lo que es la labor de contrainteligencia. Tiene que haber un mensaje muy fuerte al interior de la institución, que sea general o sea suboficial de tercera, ¿no? Se les va a perseguir, se les va a identificar y se les va a meter presos al policía que incurra en cualquier acción negativa. Pero así como exigimos que la policía sea dura en la lucha y el control de la delincuencia y al interior de la propia institución, de igual manera pues lo exigimos al contexto de la sociedad. Y ahí la policía se limita por la acción del Código Procesal Penal. Señor Herrera, muchas gracias. No, gracias a usted. Luis Herrera, jefe del Gabinete de Asesores del Mininterna. Vamos a una pausa y volvemos con mucho más aquí en Exitosa, la voz que integra el Perú.